Hola a todos de parte de Tutorías Medicina Interna, mi nombre es Sebastián Gil. Para hablarles un poco de mí, soy residente de dermatología de la Universidad del Bosque, médico general de la Universidad del Rosario y tengo formación como epidemiólogo clínico y candidato magíster en epidemiología clínica de FUCS. Adicionalmente tengo experiencia como investigador dentro de Colciencias y el Centro Dermatológico Federico Lleras en las áreas de dermatología general y dermatología oncológica. Voy a estarlos acompañando dentro de las tutorías de las áreas de dermatología y de epidemiología. Sintonices entonces con el canal para más contenido. Un saludo para todos de parte de Tutorías Medicina Interna. El día de hoy les vamos a hablar de 10 pasos para iniciarse en la investigación en medicina. Esta es una charla que va dirigida a todo el personal de la salud. Digamos que desde el punto de vista de nosotros queremos enfocarlo a la medicina, pero a cualquier persona que esté interesada en este campo le va a servir. Yo soy el doctor Sebastián Ramiro Gil Quiñones, médico general de la Universidad del Rosario, especialista en epidemiología clínica de FUCS, candidato a magíster en epidemiología clínica de FUCS, residente de dermatología de la Universidad del Bosque, investigador del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, Colciencias dentro de los grupos de dermatología general con el enfoque en dermatología oncológica. Entonces el primer paso es aprende el método científico. Este es un método que existe hace muchísimos años para generar conocimiento y se basa en la observación de fenómenos naturales con el fin de generar preguntas o hipótesis y corroborarlas por medio de la experimentación. Este tiene 5 pasos. Los pasos son la observación, el planteamiento de hipótesis, la experimentación, la recolección de datos y el análisis y la comunicación, que esto se puede traducir perfectamente a lo que hacemos nosotros en el momento de plantear un estudio y presentarlo a una revista científica. El primer paso, que es la observación, inicia en la práctica médica o en nuestra cotidianidad, en los momentos en que estamos leyendo artículos, y a partir de ese momento es que nosotros vamos a tener una serie de ideas y pasar al segundo paso. El segundo paso es la generación de hipótesis. Entonces, con esas ideas vamos a generar una pregunta de investigación y vamos a plantear unos objetivos claros para poder nosotros determinar qué es lo que queremos buscar o qué es lo que pretendemos. Cuando sepamos qué es lo que pretendemos, vamos a pasar a la tercera fase, que es la experimentación. Acá, digamos que lo más importante es el diseño epidemiológico, porque va a existir un diseño epidemiológico que va a dar respuesta a nuestra pregunta en específico. Entonces ahí encontraremos pues, los estudios primarios de epidemiología y cada estudio primario tiene una estructura distinta o una lógica distinta. El cuarto paso es la recolección de datos y el análisis. Aquí lo importante es que vamos a ejecutar y poder ver qué resultados obtuvimos en nuestro estudio. Aquí los métodos de análisis van a ser netamente estadísticos o pueden incluso llegar a ser cualitativos y la estadística que usaremos va a ser principalmente descriptiva y analítica. Esto es un tema que veremos más adelante y que podemos abordar en otros videos. El último paso es la comunicación y la comunicación consiste desde el punto de vista de la medicina en publicar. Podemos publicar en una revista indexada o en una revista no indexada. El segundo pilar o segundo paso, el cual considero que tal vez es el más importante, es aprender a redactar y trabajar en equipo. Entonces aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Estas son habilidades primarias, es decir, yo tal vez no necesito ningún entrenamiento riguroso, sino que son habilidades que se van dando, como por decirlo así. Entonces estas dos habilidades son la redacción y el trabajo en equipo. La redacción a estas alturas de la vida, pues generalmente suele ser muy buena, o en algunos casos toca reforzarla. Sin embargo, el 80% de la redacción es trabajo personal. Entonces, es decir, es lo que yo haya aprendido durante mi vida, la manera como yo me esté entrenando en redacción en este momento, y el otro 20% pues serán algunos tips. Entonces, los tips pueden ser buscar estudios similares, digamos que haciendo una búsqueda rigurosa de la literatura con algún diseño epidemiológico que sea similar al mío y que me permita, en este caso, pues poder ver cómo lo están redactando estos autores de mi mismo país o de otro país. Lo siguiente es la redacción basada en la metodología del estudio primario, es decir, yo buscar un estudio similar y mirar en la metodología otros autores que pusieron, es decir, cómo lo hicieron ellos. Y por último, un curso de redacción científica. Lo siguiente es el trabajo en equipo. Entonces, el trabajo en equipo es muy importante tener en cuenta que la investigación es un trabajo colaborativo. Aquí los integrantes suelen tener distintos niveles de experiencia y va a existir un líder. Generalmente el líder, que es el que generalmente puede ir como primer autor o como último autor, dependiendo si hace la redacción o no,
va a ser el que más experiencia tiene. Entonces este va a ser un equipo multidisciplinario donde puede haber personas con un muy alto nivel de conocimiento y un nivel de conocimiento no tan alto, pero todos van a aportar en la construcción del artículo. Entonces, esta herramienta, que es el escritor académico, el Academic Writer, esa es una herramienta virtual que considero es muy útil a la hora de poder entrenarse un poco en redacción. ¿Por qué? Porque ofrece, digamos que cada uno de los diseños epidemiológicos y sus ejemplos. Entonces, acá, por ejemplo, hablan de estudio de caso o de metaanálisis o de un paper básico o de un paper metodológico. Entonces, esta herramienta lo que va a permitir es, digamos que desde el punto de vista del entrenamiento o de la capacitación, poder complementar un poco el conocimiento y poder ver plantillas que permitan que yo redacte mi artículo de una manera correcta. Pasando al paso 3, aprender de Office y gestores bibliográficos. Entonces, esto es un software básico, digamos que no tiene que ser algo extremadamente complejo, no tengo que aprenderme absolutamente todos los comandos de los paquetes estadísticos, sino simplemente conocer qué es un gestor y conocer un poco de Office. Entonces, los gestores bibliográficos lo que hacen es organizar referencias, almacenar referencias, permiten buscar artículos similares. Los que más se suelen recomendar, porque son gratuitos, son Mendeley y Zotero, los cuales considero desde mi experiencia que son muy buenos. Zotero tiene un plus y es que este se puede utilizar desde la nube. Entonces es una ventaja muy grande con respecto a los demás porque pues sirve mucho para el trabajo colaborativo. Y está también Mendeley. Digamos que un punto negativo o un punto en contra que yo veo de esto es que en algunos casos las referencias no salen muy bien, no están muy bien organizadas cuando uno hace el input del artículo. Entonces a veces es necesario revisarlas unas 2 o 3 veces dentro del programa para que queden bien ajustadas en nuestro texto y esto no nos vaya a generar problemas más adelante. También está ProQuest, que es de RefWorks y está en Node, que Node es la más conocida y tiene enlaces con muchísimas plataformas científicas, es por eso que es muy buena, pero esta herramienta es paga y no todas las personas la pueden adquirir. Sin embargo, pues es una opción que se les plantea. El software primario de trabajo, Word, lo pueden utilizar para redacción, Excel para armar tablas, hacer cálculos o realizar algunos diagramas básicos y PowerPoint para acomodar las figuras. Lo bueno de PowerPoint es que ustedes pueden programar las dimensiones en las que ustedes quieren que sus imágenes aparezcan y pueden generar algunos diagramas también, ¿sí? A partir del dibujo de cuadros, el dibujo de flechas o el dibujo de esquemas. Entonces, me parece que es extremadamente útil. Y pues de todos modos hay otro tipo de herramientas, como por ejemplo Illustrator, pero estos generalmente se utilizan es ya pues con personas capacitadas en el tema, con ilustradores principalmente. El siguiente paso es muy importante, es aprender a ejecutar una búsqueda. Yo considero que, digamos, que no solamente tiene utilidad dentro de la investigación, sino que también tiene utilidad dentro de la práctica médica. ¿Por qué? Porque una buena búsqueda conlleva a encontrar literatura relevante, a encontrar la mejor literatura y la más reciente, y por ende tomar las mejores decisiones dentro de la clínica. En ese caso, esto también se traduce a hacer buenas presentaciones y a quedar bien con nuestros docentes. Entonces hay varios pasos. El primer paso consiste en desglosar la pregunta de investigación en el formato PICO. Sabemos que existe el formato PICO, el cual está compuesto por sus elementos P y C, O. P de población, I de intervención, C de comparador y O de outcome o desenlace. Entonces esto me va a permitir armar un diccionario que justamente es el segundo paso. Entonces, tiene que haber un diccionario para cada uno de los elementos de la pregunta pico, ¿sí? Entonces, ¿esto qué conlleva? Que yo para cada uno de los elementos tengo que anexar lenguaje controlado y lenguaje no controlado. ¿Qué es esto? Es muy importante tener en cuenta esto porque la forma en la que nosotros utilizamos las palabras también tiene distintas consideraciones dentro del punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Yo puedo decir cefalea, puedo decir jaqueca, puedo decir dolor de cabeza, pero alguno de esos términos está controlado, tal vez porque es el término que más se utiliza,
Pero el no controlado también lo tengo que utilizar porque puede haber literatura que contenga esta clase de términos y yo necesite poder tener acceso a esta literatura que puede tener resultados relevantes. Entonces, algunos términos quedan controlados, estos términos están indexados. Digamos que el ejemplo más claro es con la Biblioteca de los Estados Unidos, que ha generado los términos mesh, y a partir de estos términos mesh generar un árbol de términos y facilitarle la vida a los investigadores con las búsquedas. Entonces puede que en este caso el término controlado sea cefalea y es a partir de ahí donde voy a encontrar la mayor cantidad de resultados. El siguiente paso es estructurar la búsqueda con operadores booleanos. Entonces, yo lo que voy a hacer es integrar los elementos de la pregunta pico. Aquí, para ser un poco claro, entre cada uno de los elementos de la pregunta pico tiene que haber un AND, por ejemplo, entre la P y la I, entre la I y la C y entre la C y la O, y dentro de cada uno de estos elementos tiene que ir un OR. ¿Por qué? Porque puede que mi población comprenda distintos grupos de edad y yo necesite incluirlos a todos, ¿sí? Pero del mismo modo necesito incluirlos a estos en la intervención que quiero meter, en el comparador que estoy buscando y en el desenlace que quiero comprobar. Entonces, esto es extremadamente importante. Puede que los operadores NOT y el SOR no se utilicen tanto, pero de todos modos existen y es importante estudiar su uso para poder generar una herramienta, una estrategia de búsqueda que sea útil. Lo siguiente es el ensayo y error. Digamos que acá, para poder comprender esto hay que tener en cuenta dos propiedades de la búsqueda. La primera es la sensibilidad, esta es la proporción de artículos relevantes que estoy encontrando, y la siguiente es la especificidad de mi búsqueda, que es la proporción de artículos irrelevantes excluidos. Entonces, una búsqueda que es muy corta, es decir, tiene muy poquitos términos, probablemente sea muy sensible y va a abarcar un gran número de artículos que podrían ser relevantes. Pero ¿qué sucede acá? Voy a tener muchos artículos y no voy a poder leerlos, ¿sí? O sea, me va a quedar muy difícil poder acceder a la información de todas estas, a menos que yo tenga un grupo de estudio grande que me pueda colaborar con el resumen de estos artículos. Entonces, hablando un poco de la especificidad, para generar especificidad la búsqueda tiene que estar mejor estructurada y esto lo que va a hacer es excluirme artículos irrelevantes, es decir, que me incluya en esa información que yo voy a encontrar todos aquellos términos o toda esa idea o esa pregunta de investigación que yo pretendo buscar. Entonces, en este caso, cuando una búsqueda es muy específica, pues el número de artículos que vamos a encontrar va a ser menor. Entonces acá, para explicarles un poco lo que hablábamos en la siguiente diapositiva, el lenguaje no controlado es todo lo que se me ocurra. Dolor de cabeza o jaquecas. Sin embargo, el lenguaje controlado es un lenguaje que está indexado, como ya les comentaba, en distintas bibliotecas. Puede ser en la biblioteca latinoamericana con los términos DEX y en la biblioteca estadounidense con los términos MESH. En los términos MESH encontraremos este árbol de términos muy grande y acá encontraremos que el término indexado para dolor de cabeza en el idioma inglés es headache. Entonces, es a partir de acá donde vamos a poder generar una búsqueda con lenguaje controlado. Sin embargo, dentro de nuestro diccionario de términos vamos a tener que anexar aquellos términos que se utilizan también, pero no son controlados. Entonces, espero que esto quede muy claro. Se puede hacer más adelante una charla sobre este tema para poder complementar esta información. Entonces, también hay que tener en cuenta los operadores. Estos son el AND, el OR y el NOT, los que más utilizamos. Entonces, ¿qué pretendemos con el AND? Conectar. Entonces, vamos a conectar dos o más términos, es decir, quiero ambas cosas. Quiero esto y quiero lo otro. Entonces, lo que va a generar esto es una minimización de la información. El OR va a incluir todo. Entonces, ¿qué significa? Quiero lo uno o lo otro. Quiero todo. Entonces, lo que me va a generar esto es una ampliación de la información. Entonces, acá un ejemplo. Yo quiero adultos y niños. Lo quiero todo. Entonces, utilizo el OR. Es por eso que el OR tiene que ir dentro de cada uno de los elementos de la pregunta pico. Porque puede que en la población yo quiera incluir a adultos, quiera incluir a ancianos, quiera incluir a niños, quiera incluir a lactantes. Lo siguiente es el not. Entonces, este lo que se encarga es de excluir uno o más términos. Es decir, quiero esto, pero no lo otro. Quiero perros, pero no quiero gatos. Quiero manzanas, pero no quiero peras. El siguiente paso es aprender a formular una pregunta de investigación. Entonces, acá lo que podemos ver es que hemos seguido una lógica muy clara. Entonces, primero fue reunirme con mi equipo de investigación,
incluir dentro de las discusiones con mi equipo de investigación lo que yo he vivido en mi cotidianidad como médico, como estudiante, como interno y las búsquedas de la literatura que yo he hecho. En ese momento he llegado a una pregunta, la cual va probablemente a ser un punto de debate para poder organizarla de la mejor manera, y es por eso que como investigadores y como personas que vamos a asistir a investigadores principales tenemos que saber formular una pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación debe tener dos elementos que se considera que es importante que los cumplan. Lo primero es que debe cumplir el acrónimo FINER y también debe tener una estructura, la cual generalmente es una estructura PICO para estudios de intervención y una estructura PECO para estudios donde se involucra exposición. Entonces, PICO, si por ejemplo yo quiero mirar el efecto del acetaminofén, y la estructura PECO, si por ejemplo yo quiero mirar cuál es el efecto que tiene el tabaco. Entonces, esa como diferencia principal entre las dos. Hablando un poco del acrónimo FINER, este lo que me va a indicar a mí es que mi pregunta, desde el punto de vista científico, va a ser una pregunta relevante. ¿Por qué? Porque la F significa que mi pregunta es factible. La I significa que mi pregunta es interesante. La N significa que es novedosa. La E significa que es ética. Y la R significa que es relevante. En cuanto a la pregunta pico, la P ya habíamos discutido que significa paciente o población. La I se puede considerar una fracción variable de la pregunta pico y esto lo que me va a variar es un poco según el tipo de pregunta. Es decir, según el tipo de pregunta va a cambiar también mi tipo de estudio. Entonces, si mi pregunta es de intervención, va a ser una intervención. Si mi pregunta es de una exposición, pues va a ser la exposición como el tabaco, como les comentaba. Puede también incluirse un factor de riesgo, un factor pronóstico o una prueba diagnóstica para estudios de prueba diagnóstica. El comparador va a ser cualquier cosa contra lo que yo quiera comparar o un placebo. eh, y finalmente, la ODA como desenlace. Entonces, ¿qué pasa con la pregunta de investigación? Esto, para términos del protocolo y para términos de una mejor comprensión y la aplicación de estrategias y técnicas estadísticas, tenemos que traducirlo a un sistema de hipótesis y objetivos. Entonces, va a haber dos tipos de hipótesis. Está la hipótesis nula o H0. Esta va a reflejar lo contrario a mi pregunta, es decir, no hay asociación entre el tabaquismo y la enfermedad cardiovascular, o no hay diferencia entre estos dos medicamentos, como formas de expresarles un poco cómo se traduciría una hipótesis nula. Y está la hipótesis alterna, la cual sí refleja mi pregunta de investigación, es decir, si hay asociación entre este factor de riesgo y este desenlace, o si hay diferencia entre el medicamento A y el medicamento B, por ejemplo. Entonces, es con base en estas hipótesis que nosotros planteamos las pruebas estadísticas. El siguiente paso es aprender de las bases de los estudios epidemiológicos. Sabemos que hay varios estudios y que se plantean de forma distinta. Entonces podemos hacer alusión acá, eh, o más bien un énfasis en que los estudios se dividen según la asignación de la exposición. Entonces, si la exposición está fuera del alcance del investigador, este será un estudio observacional, es decir, el investigador se relega a observar. Él no está asignando absolutamente nada, no está dando ningún medicamento, él simplemente toma el rol de observador y lo que va a hacer es documentar esos fenómenos que suceden en la clínica y analizarlos. Estos estudios se dividen entonces en estudios descriptivos y estudios analíticos. Generalmente, una técnica para aprenderse los estudios analíticos es que estos involucran un grupo comparador. En un estudio descriptivo, no casi siempre se utiliza un grupo comparador. Entonces, esto como para hacer una diferenciación entre estos dos. Entonces, el descriptivo, pues únicamente va a ser una redacción de todo lo que sucede, un análisis estadístico básico, y el analítico ya se podría plantear al tener un grupo comparador en términos de poder encontrar asociaciones. Puede que no sean asociaciones tan fuertes como por ejemplo los de los estudios experimentales, pero también son asociaciones con una relevancia muy grande en la clínica, como por ejemplo aquellas asociaciones que parten de los riesgos relativos en los estudios de cohortes. Entonces, lo siguiente es cuando la asignación de la exposición está al alcance del investigador, es un estudio experimental, y estos son el experimento clínico y el pseudoexperimento. La diferencia entre estos dos es únicamente la forma como se asigna la exposición. En el experimento clínico, la asignación de la exposición es aleatoria y en el pseudoexperimento se suele hacer a conveniencia. Entonces, esto sí tiene una importancia
y es que en el experimento clínico, por el efecto de la aleatorización, ambos brazos del experimento van a estar equilibrados en factores de confusión. Esto es algo que no tiene el pseudoexperimento y es por eso que se le da este nombre. Entonces, digamos acá un poco para hacer un resumen de si tu pregunta es, tu diseño debería ser, entonces vamos a hablar de que si mi pregunta tiene que ver con la frecuencia de la enfermedad, yo lo que voy a pretender diseñar es un estudio de corte transversal, si lo que estoy buscando es prevalencia, y si lo que me interesa es la incidencia de la enfermedad, es decir, el número de casos nuevos, puedo plantear un estudio de cohortes. Si me interesa poder estudiar factores de riesgo, puedo plantear un estudio de casos y controles o podría utilizar un estudio de corte transversal. Sin embargo, al estudiar epidemiología nos vamos a dar cuenta que los estudios de casos y controles van a ser más útiles que los estudios de corte transversal para poder estudiar factores de riesgo, porque estos son los estudios por excelencia para estudiar factores de riesgo. Si me interesa una prueba diagnóstica, puedo ensamblar un estudio de pruebas diagnósticas. Estos no suelen ser estudios primarios, sino que se anidan en estudios más grandes, como por ejemplo estudios de corte transversal o estudios de cohorte o ensayos clínicos. Si me interesa la historia natural, el curso clínico y el pronóstico, puedo plantear un estudio de cohorte o un estudio de cohortes. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el estudio de cohorte voy a utilizar un grupo y en el estudio de cohortes voy a utilizar dos grupos. Entonces acá siempre recordar pues que van a ser unos grupos que yo voy a seguir en el tiempo. Estos grupos van a estar expuestos y conforme avanza el tiempo yo voy a documentar si presentaron un desenlace específico. Lo siguiente es la parte económica. Puedo plantear estudios económicos. Estos estudios sí hacen parte de los estudios epidemiológicos, sin embargo, pues están en otra categoría. Y si me interesa la eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones, lo que voy a hacer es un ensayo clínico, ya pues en un hospital grande, con un buen comité científico, con un buen equipo de trabajo o puedo facilitarme un poco más la vida y hacer una revisión sistemática de la literatura, donde lo que yo voy a hacer es coger todos esos resultados de ensayos clínicos y hacer una síntesis de la información a través de un metaanálisis. El siguiente paso es aprender a ensamblar un protocolo de investigación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las normativas de los hospitales y las normativas nacionales lo piden. Entonces, siempre tenemos que plantear un protocolo para poder garantizar que sabemos lo que estamos haciendo y no vamos a entrar a improvisar. Entonces, el protocolo de investigación tiene una relevancia muy grande y es importante por lo siguiente. ¿Por qué? Porque garantiza la transparencia del estudio. Es decir, yo le estoy hablando a la comunidad científica de qué es lo que yo pretendo hacer, cómo lo pretendo hacer, cómo voy a analizar mis datos y cómo voy a presentar mis resultados. Entonces, esto por este lado. Lo siguiente es que permite la evaluación de la propuesta por pares. Los pares son extremadamente útiles en este proceso de investigación porque retroalimentan. Puede que retroalimenten bien, puede que retroalimenten mal, pero están retroalimentando. Entonces, dentro del conocimiento de los pares, lo más probable es que critiquen nuestra investigación, pero también nos van a aportar ciertas cosas que nosotros debemos mejorar o que debemos complementar para que nuestro estudio quede bien montado. Ellos también le van a dar a uno sugerencias que son muy buenas para refinar algunos apartados de nuestro estudio que no están bien, o le van a sugerir a uno algunos métodos o algunas estrategias para mejorar nuestros análisis o nuestras interpretaciones. Entonces, los pares son extremadamente importantes y ellos van a tener acceso a nuestro protocolo antes de que nuestro protocolo y nuestra investigación sea aprobada por la entidad que nos está dando esa financiación. Lo siguiente es que permite la apreciación ética de la propuesta. Sabemos que desde el siglo pasado se han venido desarrollando ciertos lineamientos éticos que se tienen que cumplir, especialmente cuando la experimentación es en seres humanos. Adicionalmente, el protocolo también me permite justificar la asignación de recursos económicos. ¿Esto por qué es importante? Porque dentro de mi protocolo yo voy a incluir ciertos rubros, cierto dinero que yo necesito para poder cubrir los honorarios o la labor de los investigadores, de las personas que están colaborando, de los asistentes, de los paquetes estadísticos que yo necesito, de los programas o de las herramientas que necesito, de los insumos de laboratorio, entre otras cosas. Y estas son cosas que tienen que estar justificadas dentro del protocolo de una manera clara
para que la entidad competente nos pueda desembolsar ese dinero. Entonces, eh, la forma como debe estar estructurada el protocolo de investigación depende mucho de la institución donde nosotros estemos trabajando, pero debe tener algunos elementos como mínimo, los cuales les voy a comentar. Está el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo se va a presentar cuando nuestro artículo ya esté completo, cuando nuestra investigación ya esté completa. Ahí vamos a presentar la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión. Luego vamos a presentar dentro de nuestro protocolo lo que es la introducción, el planteamiento del problema, la justificación y el marco teórico. Estos elementos se suelen confundir mucho dentro de la investigación, eh, y es por eso que siempre hay que hacer cierta distinción. En la introducción nosotros le estamos dando un panorama general al lector de lo que vamos a investigar y de lo que pretendemos hacer. En el planteamiento del problema vamos a enfocarnos más a fondo en nuestras pretensiones y en esas pretensiones enfocadas en el contexto. Entonces acá vamos a decir, yo pretendo estudiar esto porque existen tales, tales, tales y tales problemas en la sociedad. ¿Sí? Existe un aumento en la mortalidad por dicha causa y lo que voy a hacer aquí en el planteamiento del problema es presentar esas cifras que justifican que está incrementando la mortalidad. Luego pasamos a la justificación. Entonces, ya sabemos que incrementó la mortalidad. Entonces ahora en la justificación tengo que decir por qué lo que voy a hacer es útil para poder estudiar este incremento en la mortalidad, o si lo que yo pretendo es irrumpir en ese proceso que está incrementando esa mortalidad, pues lo que voy a hacer es justificar en este apartado. Y lo siguiente es el marco teórico. En el marco teórico no tiene que ir nada de lo que va en la justificación o el planteamiento del problema. El marco teórico debe incluir aquellos conceptos que tienen una utilidad para que el lector pueda entender a medida que vaya leyendo el artículo. Entonces, acá les puedo poner un ejemplo. Yo estoy estudiando un cáncer de piel. Entonces, el marco teórico debe explicar un poco en qué consiste ese cáncer de piel para que el lector quede aterrizado a los conceptos que son importantes. Los siguientes son los objetivos generales y específicos. El objetivo general va de la mano con nuestra investigación y los objetivos específicos van a ser ciertos productos que se van a obtener con nuestra investigación. Generalmente los objetivos específicos se abordan o van de la mano con lo que se discuta en el grupo de investigación y a partir de lo que nosotros queremos encontrar o obtener mediante el estudio del objetivo general. Otros autores dicen que son aquellos pasos para lograr el objetivo general y pues en eso todavía no hay un consenso que es muy claro. Algo que es importante en los estudios epidemiológicos es que los objetivos específicos deben incluir siempre la caracterización de la población. ¿Por qué? Porque la caracterización de la población va a permitir al lector extrapolar los resultados o no extrapolarlos. ¿Esto a qué se refiere? Cuando yo caracterizo mi población puede que sea muy similar a la población de Ecuador, a la población de Venezuela, pero si el lector vive en otro país, no sé, por ejemplo en los Estados Unidos, puede que la población sea distinta, entonces puede que esos resultados no sean tan extrapolables a la población de ellos. Lo siguiente es la metodología. Acá se tiene que tener muy claro cómo se va a hacer el muestreo, cómo se van a obtener los datos, cuál es el procedimiento que se va a hacer para la recolección de datos, si se va a utilizar consentimiento informado, cómo se va a utilizar, cuál es la normativa ética, cuáles son las variables que voy a estudiar y cómo las voy a analizar. Entonces, la metodología tal vez es uno de los pilares más grandes del protocolo y de nuestra investigación como tal, porque depende de esto que se tomen bien los datos y que se estudien bien los datos. Lo siguiente son los resultados esperados e impactos. Digamos que en este momento del protocolo, pues no podemos presentar resultados porque no hemos hecho nada. Y lo que vamos a hacer es presentarle a los pares o a la institución qué es lo que estamos esperando con nuestra investigación y de qué manera pretendemos impactar el contexto a la cual esta investigación se puede extrapolar. Lo siguiente es el cronograma y presupuesto. Entonces, ¿cuánto dinero necesito y cuánto tiempo necesito para poder ir entregando la investigación y pues rendir cuentas? Puesto que como se está desembolsando dinero, pues no puedo retrasar una investigación 10 años únicamente para recibir dinero, sino que tiene que ser claro cuánto tiempo me voy a demorar para poder justificar también de forma clara el dinero que se le va a entregar a las personas que están involucradas. Y finalmente las referencias bibliográficas.
Aquí, pues como todos sabemos, las referencias que más se utilizan son las referencias Vancouver. El siguiente paso es aprender a analizar los resultados. Esto es fundamental y algo que es muy importante para los que se están iniciando en la investigación, es estudiar un poco de estadística y la forma en cómo se analizan y se presentan los resultados en las revistas científicas. ¿Por qué? Porque de esto también depende la publicación. A todos los editores y a todos los pares les va a gustar que la información esté tanto bien presentada como también bien analizada. Entonces, el análisis se puede hacer mediante la estadística descriptiva o la estadística analítica. Lo que busca la primera es organizar y sintetizar los datos y lo que busca la segunda es hacer un análisis de datos propendiendo buscar posibles asociaciones si nuestro diseño lo permite. Entonces, empezando por la estadística descriptiva, el análisis de variables categóricas lo podemos hacer con frecuencias absolutas o frecuencias relativas y para variables continuas lo podemos hacer con medidas de tendencia central, de posición o dispersión. Aquí también pues recordar que hay dos tipos de variables, que son las variables que son numéricas y las variables que son cualitativas. Lo que nos va a permitir esto es poder generar tablas y gráficos, que esta es la forma como se presentan los datos dentro de la literatura y es una forma, pues digamos, muy buena de poder resumir la información. Como uno de los fines es la síntesis de los datos, lo que queremos es determinar o presentar las características de línea de base de la población, que era lo que yo comentaba anteriormente, que se relacionaba mucho eh, con la manera en cómo los lectores van a extrapolar esa información de nuestra investigación a su población específica. Entonces, en las características de línea de base, pues vamos a incluir todas aquellas variables que nos interese mostrar para caracterizar nuestra población. En la estadística analítica, eh, vamos a mirar cuál es la distribución de los datos, si hay normalidad o no hay normalidad, las pruebas de hipótesis que van a servir para la pregunta de investigación específica que nosotros hemos planteado y la estimación de parámetros. Entonces, acá hay que tener en cuenta dos cosas y es algo que podremos profundizar en otra charla, y es que el parámetro indica el valor en la población y el estadístico indica el valor en la muestra. Entonces, ¿por qué quiero hacer alusión a esto? Es que el valor del estadístico se va a aproximar al parámetro y ahí vamos a tener un intervalo de confianza del 95% que nos va a decir más o menos dónde puede estar el parámetro, pero el estadístico hace alusión es a la muestra. El siguiente paso es aprender a difundir los resultados. Entonces, ya tenemos nuestros resultados, ya hicimos nuestro análisis y ahora lo que queremos va a ser difundirlos. Y los vamos a difundir en una revista científica. Entonces van a existir dos tipos de revistas. Están las revistas indexadas y las revistas no indexadas. Las revistas indexadas son aquellas que cumplen los estándares de evaluación científica y esto lo que permite es dar una mayor visibilidad a mi artículo. Entonces, si hay mayor visibilidad, hay más probabilidad de que otros autores lean y si les interesa, hagan una citación de mi artículo. La citación que me va a permitir a mí como investigador es ganar mayor prestigio dentro de la comunidad científica. Estas revistas se dividen en cuatro cuartiles, del cuartil 1 al cuartil 4, siendo las revistas Q1 las mejores o las más relevantes. Entonces, un ejemplo de una Q1 que todos conocemos puede ser JAMA o puede ser la revista Nature. Sin embargo, pues no hay que juzgar a las revistas. O sea, puede que haya una revista Q3 que sea una revista buena, sin embargo, pues no ha alcanzado los estándares para ser una revista Q2 o una revista Q1. ¿Qué pasa? Estas revistas están sobrevaloradas. Algo que se ha podido determinar en los últimos años es que existe sesgo de publicación. ¿Qué es el sesgo de publicación? Que es más probable que si mis resultados, mis hallazgos fueron positivos, es decir, hubo una asociación, eh, mi artículo sea publicado en una de estas revistas. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo tengo un hallazgo negativo, es decir, no encontré nada en mi investigación, pues baja un poco la probabilidad de ser publicado. Entonces, esto es algo que se critica mucho puesto que tiene que haber las dos caras de la moneda presentadas en la literatura científica. Porque a mí no solo me sirve ver que un medicamento X funcionó en esta población, sino que si hay un estudio que me dice que este medicamento no funcionó, pues yo también
poder ver esto y poder tener una visión más crítica para poder, digamos que, planear o pulir mi práctica médica. Entonces, para eso que existen las revisiones sistemáticas de la literatura o las guías de práctica clínica que se encargan de buscar todos estos artículos para poder generar una síntesis de la información y poder presentar una recomendación. Entonces, es por eso que en las revisiones sistemáticas de la literatura tenemos que buscar tanto en publicaciones que se encuentran en revistas como en literatura gris. Esto lo que me va a permitir es, como les comentaba, poder ver ambos lados, poder ver si en verdad los resultados todos siempre iban a ser positivos o si había resultados negativos que no fueron publicados por X o Y cuestión. Y ya hablando de las revistas no indexadas, estas no cumplen ciertos estándares para poder lograr la indexación. Generalmente son revistas nuevas que apenas están empezando su trayecto. Y estas sí van a dar visibilidad. De todos modos, pues son revistas, vamos a tener acceso por internet y pues también se van a poder ganar citaciones. Generalmente revistas no indexadas, pues encontraremos muchas en nuestro país. Lo siguiente es aprender de los errores. Este ya sería el último paso y es algo que es extremadamente importante, puesto que la investigación pues, tiene también muchos contras. Uno de los contras de la investigación es que no siempre vamos a poder publicar lo que nosotros investigamos. ¿Por qué? La tasa de aceptación de manuscritos para la publicación es muy baja. ¿Por qué? Porque hay un gran volumen de autores queriendo publicar. No solo nosotros vamos a publicar nuestro artículo sobre COVID-19, sino que también hay otro autor en otra ciudad con su equipo que quiere publicar y tal vez tenga una idea similar. Entonces ya va a ser labor del editor o labor de la revista determinar cuál es el mejor artículo, cuál es el más relevante y de todos modos puede que este tema ni siquiera le interese a la revista. Entonces a la revista en este momento no le interesa COVID, la revista en este momento le interesa es el cáncer o una nueva enfermedad que apenas está estudiando. Entonces en el momento de recibir mi artículo ellos van a decir, no, en este momento esto no es prioridad para nosotros. Lo siguiente es que no todos los revisores están de acuerdo con las propuestas de un estudio dado. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta y es que no a todos les va a gustar nuestra metodología a pesar de que esté bien estructurada. También es altamente posible que rechacen el artículo en el primer sometimiento y sea necesario volver a someter. Entonces ya hay estadísticas, lo que a uno le enseñan es que probablemente al someter el artículo por primera vez, pues uno tiene un chance del 70 al 90% de que no sea recibido y es por eso que tenemos que buscar otra revista y volver a hacer ese ajuste. Esto es algo que toma tiempo, pero también esto es algo que se tiene que hacer de manera rápida. ¿Por qué? Porque puede que un artículo pues, no me lo reciban, yo esté cambiando la estructura para poder ajustarlo a otra revista, pero en este momento, pues eso toma tiempo. Entonces me puede demorar un mes, me puede demorar 2 meses, y si no lo hago rápido, mi artículo se va a desactualizar. Y si mi artículo se desactualiza, ya nada que hacer, me tengo que volver a reunir con los autores, tengo que volver a ejecutar búsquedas, tengo que actualizar la literatura con la cual hice la discusión, y eso pues ya me va a generar un poco de trabas a la hora de poder publicar. Lo último es, digamos que volver a someter trae consigo tener que modificar el manuscrito, esto ya se los comenté, depende mucho de la revista, modificarlo toma tiempo, pero lo más importante es discutir con los demás autores, generar estrategias para poder hacer esto lo más rápido posible y tomar medidas con el asunto. Les agradezco mucho, espero les haya gustado, espero les haya servido. Esta charla tiene un enfoque que es muy básico, pero es para poder dar inicio a módulos un poco más complejos donde explicaremos muchos temas que son de utilidad en la investigación médica. Entonces, esto es para empaparse un poco de lo que debe hacer uno o de los pasos que uno debe tener en su mente para poder investigar y si es mi interés investigar, digamos que meterle toda la ficha, meterle todas las ganas y pues empezar a estudiar, porque la investigación no es solo buscar artículos, leerlos y escribir lo que ellos dicen, sino que es saber buscar, saber preguntar, saber presentar datos,
saber organizar datos, saber analizar datos, saber montar bases de datos, saber trabajar en equipo. Si cometo algún error, discutirlo con mi equipo de investigación y pues al final va a ser 80-90% trabajo en equipo y es por eso que todas las partes involucradas tienen que hacer bien su trabajo, porque al final va a ser eh, a partir de esto que se va a poder publicar un artículo o no se va a poder publicar según la relevancia eh, que nuestro artículo tenga y lo bien que lo hayamos hecho. Muchísimas gracias y pues nada, sigan aquí atentos a Tutorías Medicina Interna que vamos a tener mucho más contenido para ustedes. Esperamos les haya gustado.